De inmediato, si se está sumando a esta hora en pantalla de Telesur, bienvenido. Estamos en Agenda Abierta, espacio muy especial en este día en nuestro programa para hablar de los 5 años de la partida física del líder de la revolución, Hugo Chávez. Ya en Caracas, desde hace días, se habla de manera permanente de los actos conmemorativos que ya se vienen encarando. En nuestra pantalla han visto estrenos en la jornada de ayer, así va a ser a lo largo de este día. Y a esta hora una presencia muy especial en nuestro estudio, Óscar López Rivera con nosotros, héroe de la independencia de Puerto Rico y un hombre que sabe de las 1000 batallas que hay que llevar adelante justamente para lograr el objetivo y sobre todo cuando ese objetivo encierra paz, libertad. ¿Es así? ¿Cómo le va? Bueno, va bastante bien. Creo que las condiciones en Puerto Rico son muy malas, pero estamos luchando. Y mientras haya esperanza y haya lucha, pues posiblemente obtengamos una victoria. ¿Cómo lo ha recibido Caracas? ¿Cómo lo ha recibido Venezuela? Muy bien. Mucho mejor que lo que yo anticipaba. ¿Así? Así, no, ha sido una rica experiencia o muchísimas ricas experiencias. ¿Por qué esperaba otra situación? ¿Qué era lo que había visto en la previa antes de llegar aquí? No tenía ningún concepto malo o algo diferente, no. He conocido venezolanos, he estado con venezolanos, sé cómo los venezolanos se comportan, sé también que hay mucho amor aquí para Venezuela y eso es importantísimo. ¿Cuál es la bandera que hoy está levantando Óscar justamente a raíz de la conmemoración que vivimos y a raíz de la situación política en la cual se encuentra Venezuela? Bueno, creo yo que Venezuela por lo menos está en pie de lucha, independientemente de la injerencia de Estados Unidos. Yo creo que el presidente Chávez sembró una semilla de amor a esta patria y una semilla de lucha. Y cuando se siembra esa semilla de lucha y resistencia, perdura. Puede ser una semilla perenne. Una semilla perenne. Está en Venezuela justamente para este evento que se va a dar hoy. Si tienen por allí la cámara, vamos a mostrar últimas noticias, espaldarazo a elecciones. ALBA se reúne hoy en Caracas para apoyar la vía democrática en Venezuela. Quiero empezar hablando justamente de la importancia de estas elecciones en el país para luego avanzar a las declaraciones que daba usted ayer a raíz de la injerencia de Estados Unidos. Bueno, creo yo, y es algo que he dicho muchísimas veces, el pueblo venezolano fue el que eligió al presidente Chávez, fue el que eligió al presidente Maduro. Es el pueblo venezolano que debe de decidir lo que pasa dentro de Venezuela, sin injerencias de ningún gobierno y también protegiendo lo que se ha logrado. Y si se han logrado cosas bien positivas, entonces hay que defenderlas. No podemos, nunca podemos permitir que vengan otros a dictarnos a nosotros cómo vivimos, qué debemos de hacer, dictarnos la vida que debemos de vivir. Podemos estar bien seguros de algo. El gobierno estadounidense nunca le ha importado los países que ellos, donde se meten, donde van a controlar, no le importa quiénes son, cómo son. El caso de Puerto Rico es el mejor ejemplo. Estados Unidos entró a Puerto Rico, lo ocupó militarmente y por 120 años no nos ha permitido ni siquiera ejercer ese derecho inalienable que tenemos, que es el derecho a la libre determinación. 120 años de eso. Además de eso, el colonialismo es un crimen contra la humanidad. ¿Por qué se le permite a una nación seguir actuando criminalmente? Y esas son cosas que tenemos que tener en mente cuando bregamos con el gobierno de Estados Unidos. Usted ha dicho en declaraciones de ayer, literal la declaración, la injerencia de Estados Unidos en Venezuela es criminal. ¿Por qué lo dijo? Amplíenos un poquito más, por favor. Es que cualquier injerencia de una nación a otra con propósitos malvados es criminal, porque ya automáticamente aquello que se está implementando es un crimen.
Estados Unidos, el gobierno estadounidense, no quiero hablar de Estados Unidos per se, quiero hablar del gobierno estadounidense. Es un gobierno que siempre, cuando quiere hacer algo, lo hace, pero no para el beneficio de aquel país o aquella nación, por pequeño o grande que sea, no es para su beneficio, es para el beneficio del gobierno estadounidense y para los suyos. ¿Cómo hizo Oscar para resistir años y años de encierro en una cárcel de Estados Unidos acusado de conspiración? Bueno, lo principal en este caso es la causa justa y noble que yo escogí servir. Porque si el colonialismo es un crimen y yo soy puertorriqueño y Puerto Rico es una colonia, entonces me incumbe a mí luchar por la independencia de Puerto Rico, sea donde sea, en la prisión o fuera de la prisión. Nunca en los 35 años, 11 meses, 2 semanas que estuve preso, me separé de ese amor a la patria, me separé de esa necesidad de luchar por la patria y creo que para mí será algo que lo haré hasta el último suspiro, independientemente de donde esté. La prisión en sí es algo bien antihumano. Es un sitio donde si uno lo permite se puede llegar a perder la mente, a perder su salud y salir como ellos quieren que uno salga, sin espíritu de lucha, sin creer que podemos. Es una deshumanización total. Creo yo que si dentro de Estados Unidos hay dos cosas que es necesario ponerle atención. Número uno, la población nativa. Cualquier persona que visite a una reservación de los nativos americanos va a ver la destrucción que sufre un ser humano cuando se le quita su cultura, se le quita su lenguaje, se le quita sus tierras, y es así como vive el nativo americano. Pero también hay una comunidad africana americana que nunca ha parado de ser discriminada. El discrimen en contra del africano americano es un hecho que no se puede ocultar de ninguna manera. Entonces, si eso es la práctica dentro de la nación, no podemos esperar nada bueno fuera de la nación. ¿Nunca flaqueó? ¿Nunca dudó de sus convicciones? No. ¿Nunca se arrepintió? Jamás. Una de las cosas bien importantes, cuando yo decidí entrar a la lucha por la independencia de mi patria, lo hice como ciudadano de mi patria para cumplir con un deber, y los deberes no se cumplen hasta el último, hasta que se obtenga la meta. También lo hice porque como ciudadano, no hay otra alternativa más que luchar por la patria. Es bien sencillo, no importa de nuevo dónde estemos, si amamos lo que hacemos, no hay nada que elimine ese amor. La fuerza del amor la podemos usar en la lucha, la podemos usar para buscar una mejor calidad de vida, pero esa es una cuestión de amor. Las luchas se hacen con amor, no se pueden hacer de ninguna manera. Estando preso, jamás separé ese amor de mi patria. Mire qué bonita portada, la está viendo junto a nosotros Óscar López Rivera, esta ahora en pantalla de Telesur. Habló de amor y giré la vista porque recordaba esta foto, Chávez para siempre, el Chávez Forever que escuchábamos también hace 5 años, en inglés y en múltiples idiomas retumban frases que hablan justamente del amor, sitúan el corazón, sitúan la lealtad y sitúan el ejemplo de liderazgo de este hombre que se puso al frente de una batalla que muchos hoy recién entienden. Cuando él hablaba justamente de salir a defender la patria y hablaba de la importancia de la conciencia de un pueblo activo y unido, hoy muchos recién logran redondear la idea y entender de lo que hablaba, porque llamaba justamente a su pueblo venezolano, a su pueblo latinoamericano en general, a estar unidos. Cuando lo ve, ¿qué piensa, Óscar? Bueno, digo, mientras estuve preso, creo que después que el presidente Chávez llega al poder, siempre fue algo como una fuente de inspiración y de esperanza. Podemos
ver a una persona, ver la imagen de una persona. Dicen que un retrato vale por 1000 palabras, ¿no? Y siempre la imagen de Chávez era una imagen de sonrisa, un hombre jocoso, un hombre alegre. Entonces, ¿por qué no seguir ese ejemplo? Y creo yo que para mí siempre fue, desde 1998 en adelante, una persona que yo admiraba y que su ejemplo significaba mucho para mí. ¿Por qué significaba mucho para usted su ejemplo? Bueno, él no lo abandonó nunca, él desde el primer instante en el que tuvo oportunidad de tener un micrófono cerca, siempre alertó al mundo de su situación, de lo que implicaba la cantidad de años que llevaba preso, de cómo estaba su salud y resaltaba también su tarea. Cuando usted piensa ahora o recuerda al comandante Chávez, ¿en qué punto se planta con ese sentimiento? Bueno, es algo bien importante. Internalizamos los buenos ejemplos. Creo que él encarnaba un ejemplo bien positivo, pero un ejemplo de pueblo, un ejemplo de un hombre que es un hombre de pueblo, de comunidad, de él emanaba el amor. ¿En contraste con quién, por ejemplo? Bueno, en contraste, por ejemplo, con el que estaba como presidente en aquel momento, el que lo sustituyó, en contraste a Bush, en contraste hasta el mismo Obama, pero no, Obama no quiero entrarlo mucho aquí, pero Trump especialmente. Como podemos contratar un hombre lleno de odio, un hombre que no le importa nada de nadie, solo él, y una ansia de poder, de conquistar, de hacer mal, versus el ejemplo de Chávez. Yo creo que si vamos a hacer un contraste entre un estadounidense que gobierna y un venezolano que gobierna, tenemos que decir que Chávez encarna lo mejor de lo que puede ser un líder político. Fíjese esta otra imagen, vamos a ir sumando a lo largo de este día en nuestra pantalla imágenes que hablan justamente del líder eterno Hugo Chávez. Lo vamos a hacer con alegría, lo vamos a hacer con amor. Nicolás, ahora te toca a ti. Esta es la imagen en la cual el presidente Hugo Chávez se despoja de todo y decide que es hora de entregar el testigo de relevo, así como si fuesen las grandes justas deportivas, las grandes maratones. Bueno, aquí estamos, metido en el alma popular, último pronunciamiento antes de partir a Cuba, y allí el hoy presidente de la nación, Nicolás Maduro, recibiendo esa cinta testigo. En las calles, el pueblo lo recuerda en Naciones Unidas, dice Correo del Orinoco, diciéndole al mundo que huele a azufre, porque ayer el diablo estuvo aquí. ¿Se acuerda de ese momento? Sí, me acuerdo, definitivamente. Lo evocan en Copenhague, en Dinamarca, en la cumbre sobre cambio climático, abogando por salvar el planeta. Cuando recogía el clamor de su gente diciendo no cambiemos el clima, cambiemos el sistema, o también asegurando que el clima fuese un banco, ya lo habrían salvado los gobiernos ricos. Hablando de lo que salvan los gobiernos ricos y de los motivos que llevan a los gobiernos ricos a asfixiar a los más pobres, ¿allí también encontró una causa para luchar, Oscar? Bueno, las luchas y las causas nacen por la necesidad muchas veces. Y yo creo que cuando Chávez entró al poder, había una necesidad de un cambio grande dentro de Venezuela. Y muchas veces lo peor de todo es la corrupción que ha existido en nuestros países, gobiernos corruptos, que verdaderamente son como un ejemplo de la corrupción que perpetúa el gobierno estadounidense. Podemos encontrar entonces en ese ejemplo, solo con sus palabras, podía mover, podía tocar el corazón y la mente de muchísima gente. Yo creo que ese ejemplo, ese hombre que encarna lo mejor, ese hombre que no está con una retórica hueca, sino con palabras que nacen desde el corazón, salen desde el corazón, salen de experiencias vividas, porque muchas personas subestiman lo que es vivir la pobreza, experimentar la pobreza,
Y eso es importantísimo porque él nace y no es clase media, no es clase alta, sino es un hombre que nace en medio de la pobreza, sabe lo que es pobreza, la ha vivido, pero también sabe lo que es trabajar porque desde una temprana edad trabaja. Y esas cosas son importantes, tenía una ética de trabajo desde una temprana edad. Creo yo que ese tipo de experiencia que tenía Chávez era lo que lo hacía ese hombre que fue. Y creo yo que debemos de ponerle mucha atención al asunto de pobreza, porque no importa si nacemos en la pobreza, podemos trascender la pobreza si el gobierno y si la sociedad lo permite. Trascenderla con la ayuda. Podemos alcanzar una calidad de vida buenísima si la luchamos, si la trabajamos. No podemos hacerlo mientras sea una sociedad en disfuncionamiento, donde toda la sociedad o la mayoría de la sociedad sea una sociedad que solo importe él o la ella y no al otro y a la otra. Y creo yo que el ejemplo de Chávez es uno que le importa el otro y la otra. Nosotros y nosotras tenemos que pensar siempre, no solo en el yo, sino en que somos seres sociales, que nos necesitamos, que nos debemos de ayudar, que debemos de cumplir con deberes que verdaderamente, no tanto el deber a la adquisición o al consumo, sino el deber para buscar una mejor vida, una mejor calidad de vida. En esa visión humana, justamente, que deberíamos tener todos los sujetos sociales en el mundo, es donde estamos clavados, donde buscamos acercar las luchas en nuestros pueblos soberanos. Pero hay gobiernos, claramente como Estados Unidos, que ponen la pata en el freno, que se oponen y que usan sus peores armas. No solo balas y bombas, las peores armas justamente para minar la confianza, para minar la credibilidad de un gobierno, para minar la fortaleza de todo un pueblo. Allí justamente la importancia de que hoy nos acompañe, allí la hermosa ocasión de hablar de la figura y del legado y de la trascendencia del pensamiento de Hugo Chávez en este momento actual de Venezuela, en este momento donde muchos de los ciudadanos aquí hacen grandes esfuerzos en el día a día justamente para salir adelante y donde además se lucha para salir adelante sin dejar de ser humanos. Así que le agradecemos enormemente esta presencia en este día. Quiero preguntarle también si a lo largo de las actividades que tiene hoy planteadas en Caracas, ya tiene un plan de trabajo, tiene una idea cierta de cómo se van a mover las cosas hoy. Bueno, espero no tengo con certeza, no tengo una idea de qué va a pasar, pero sí, para mí lo más que me gusta es no estar muy enterado de lo que va a pasar, sino la sorpresa que viene con lo que va a pasar. Y espero que, por ejemplo, ayer fue un día de muchísimas sorpresas que no esperaba. Y fue un día muy bonito, un día con buenísimas experiencias. Y como yo creo que la experiencia es lo que nos da conocimiento, bueno, espero que hoy también sea un día igual y que regrese a Puerto Rico con muchísimas experiencias que pueda transformar en conocimiento. ¿Sabe que le hice la pregunta justamente? Me gusta esta explicación tan sencilla de andar sin brújula, preparado justamente para las nuevas experiencias, por lo que implica para un hombre de su edad, de su experiencia, justamente contarle a los jóvenes que no siempre cuando uno prepara un plan tiene que salir de la A a la Z, sino que en el camino uno tiene que ir gozando y aprendiendo y mejorando las herramientas que tiene para lograr el objetivo final. Hay en este día de conmemoraciones y de encuentros, hay mucho de política para hablar, hay mucho de corazón para hablar, hay mucho de conciencia cívica resaltada por parte de los ciudadanos. Nosotros hemos puesto en redes sociales una pregunta justamente para abrir el ruedo y consultar con nuestros televidentes qué les está pasando hoy, qué van sintiendo hoy. Y los mensajes son lindísimos, ya los vamos a ir leyendo. Hay uno que prevalece por sobre todo, un sentimiento único hoy en Venezuela. Y ayer el presidente Maduro hablaba de eso,
unidad entre todos y todas para salir adelante. Y esto implica justamente esa unidad, una convocatoria a todos y cada uno de los ciudadanos. No hablamos ni siquiera de frentes políticos, de organizaciones políticas, sino de todos y cada uno de los ciudadanos. Creo que ese es un buen mensaje para este día, para salir fortalecidos una vez más a un día de lucha, ¿le parece? Bueno, definitivamente que necesitamos unidad. Eso es mandatorio. Pero también yo creo que necesitamos armonía. Muchas veces podemos tener ideologías diferentes, pero no debemos de permitir que la ideología sea lo que decida si nos podemos trabajar hacia una meta, luchar hacia una meta. Y entonces entra la armonía. Y yo creo que dentro de la unidad tiene que haber armonía. Yo espero que sea un día armonioso, que se logre mucha armonía y que Venezuela goce de muchísima unidad, porque ello sería algo que limitaría o no permitiría jamás que Venezuela sea controlado o guiado por el gobierno estadounidense. Creo que la injerencia del gobierno estadounidense la permite también venezolanos que no piensan en lo mejor para su pueblo, que piensan más en lo que pueden adquirir o lo que tuvieron y lo que tienen. Y creo yo que este es un momento buenísimo para la unidad y que si se logra, definitivamente Venezuela va a echar hacia adelante y ser un ejemplo para nuestros países, para nuestros hermanos latinoamericanos y especialmente para mi pueblo, Puerto Rico. ¿Cómo hace para hablar de armonía cuando lo primero que comentaba acá, cuando se sentó recién hace instantes, decía las cosas en Puerto Rico están mal? ¿Cómo están las cosas en la isla? Que tiene que salir justamente día a día el ciudadano porque está sin energía eléctrica, porque a lo mejor tenía un pequeño negocito y no está funcionando, porque a lo mejor está faltando lo básico. ¿Cómo es ese día a día? Bueno, es un día a día bastante difícil, doloroso. Pero a la misma vez necesitamos muchas veces ver lo que está pasando, porque si no lo vemos, Puerto Rico vivía engañado, Puerto Rico, la pobreza estaba escondida, había mucha pobreza, porque por 20 años, los últimos 20 años, Puerto Rico ha sido bien víctima de la privatización. Pues en Puerto Rico se ha privatizado el aeropuerto, se ha privatizado el tren urbano, se ha privatizado todas las vías que se usan para la transportación vehicular. Se ha privatizado casi todo en Puerto Rico. La Telefónica era una compañía donde había trabajadores 24 horas al día. Hoy es un edificio completamente vacío y deteriorado. Miles y miles de puertorriqueños han salido de Puerto Rico en los últimos 20 años. Una fuga de cerebro porque la mayoría han sido doctores, enfermeras, maestros, ingenieros, personas que verdaderamente eran importantísimas en la vida diaria del puertorriqueño. Esas personas salieron. Hay hoy día 5 millones de puertorriqueños dentro de Estados Unidos. En Puerto Rico vemos un poquito más de 3 millones. Esa despoblación de puertorriqueños representa una amenaza para el futuro de Puerto Rico, porque podemos dejar de ser puertorriqueños en nuestra propia patria. Podemos estar experimentando lo que experimentan los nativos americanos día tras día, porque le quitaron su tierra, su cultura, su lenguaje, y en Puerto Rico no puede pasar lo mismo. Entonces, tenemos que ver lo escondida que estaba la pobreza en Puerto Rico. Un huracán, por lo menos, abre una puerta para dejarnos ver. Pero en Puerto Rico, una de las cosas bien interesantes, cómo el gobierno de Estados Unidos controla Puerto Rico. Hace como año y medio se comenzó lo que Estados Unidos llamó la ley promesa. Una ley que nos impone una junta de control fiscal. Y esa junta de control fiscal es la que determina cómo se va a usar el dinero, los fondos públicos de Puerto Rico. Esa Junta de Control Fiscal solo vino a Puerto Rico para garantizar que va a cobrar una deuda odiosa y criminal
de 74 billones de dólares. Nosotros no podemos pagar esa deuda, no estamos en condiciones para pagar esa deuda, pero tampoco debemos de pagar la deuda porque ningún puertorriqueño ni ninguna puertorriqueña puede decir que sabe cómo se usó ese dinero. 74 billones de dólares no nos quieren dar la auditoría que hemos exigido que se nos dé para saber, por lo menos, tener un entendimiento por qué tenemos esa deuda. Saber dónde se invirtió ese dinero, dónde se gastó ese dinero. Y estamos bien seguros que ese dinero no se gastó para el beneficio del pueblo de Puerto Rico, sino para enriquecer al rico. Y eso para nosotros es intolerable. La pobreza en Puerto Rico tiene un nombre y tiene un apellido, y ese es el gobierno de Estados Unidos. Nosotros no tenemos que estar en condiciones tan pobres. Nosotros no debemos de estar sin electricidad, no debemos de estar en las condiciones que estamos. No debemos de estar separados por diferentes países, por diferentes sitios buscando trabajo, porque en Puerto Rico la economía no se presta para encontrar trabajo para el público. Hemos perdido muchísimos puestos de trabajo y eso nos afecta adversamente. Si no tenemos trabajo, ¿cómo vamos a vivir? ¿De qué vamos a vivir? Entonces, la única válvula de escape es ir a Estados Unidos. Y eso en sí es el problema principal que estamos encarando. Un gobierno de Estados Unidos que se atreve a imponernos unas condiciones y un sistema que no nos ayuda en nada, sino lo que nos hace es cada día más y más pobres. Puerto Rico está siendo gentrificado. En otras palabras, en Puerto Rico se están construyendo condominios que cuestan 1.5 millones de dólares. Esos condominios no se están construyendo para nuestro pueblo, eso se está construyendo para personas que vengan a Puerto Rico, porque Puerto Rico es un sitio preciosísimo. Entonces, a esos que compran un condominio se le da un incentivo. Sin embargo, si yo mañana compro una casa, tengo que comenzar a pagar impuestos inmediatamente. Para nosotros no hay incentivos, para el extranjero sí hay incentivos. Y eso es un problema fundamental que viene con el colonialismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Puerto Rico? Pues Puerto Rico está sufriendo una crisis de pobreza creada por el gobierno estadounidense. Y Estados Unidos no nos va a ayudar absolutamente nada porque, de acuerdo al presidente Donald Trump, lo que él quiere hacer es prestar 4.9 billones de dólares, 4.9 billones de dólares, que eso solo aumentaría la deuda. Más préstamos para pagar la deuda. Para pagar la deuda, empobrecer más y más al puertorriqueño y a la puertorriqueña. Esa es una condición que no puede ser aceptada por ningún puertorriqueño, pero también por ninguna persona que ame la justicia y la libertad. Quien amó la justicia y amó la libertad y amó a su pueblo y lo defendió hasta el final, allí la figura justamente de Hugo Chávez, allí emerge él. Hoy, día de conmemoración en este país, múltiples actividades se dan a lo largo de la nación venezolana por estos 5 años de la partida física del expresidente Chávez. Le hemos querido preguntar en Twitter, ¿usted cómo lo recuerda? Hay un gran porcentaje que lo sitúa en el puesto de líder histórico al comandante Chávez. 44% de quienes respondieron nuestra pregunta. 23% de ellos dicen que ha sido un generador de conciencia, un 15% resalta su legado eterno, un 18% inclusive le da categoría de héroe popular. Hasta allí la cantidad de votos y las participaciones. Hasta aquí nuestra entrevista en nuestro piso, aquí en la sede principal de Telesur en Caracas, con Óscar López Rivera. Un gusto, le deseo lo mejor. Este pueblo venezolano le abre los brazos, el pueblo latinoamericano hoy está aquí. Cumbre Alba en este día, Movimiento Somos Venezuela, conmemoraciones por doquier a lo largo de todo el país. Va a ser un gran abrazo la puesta al aire de Telesur en esta jornada. No se despegue, la pausa es así de chiquita, ya volvemos con Agenda Abierta. Vamos más rápido en agenda, que tenemos mucho material para mostrar. Desde suelo europeo, elecciones en Italia, las estamos monitoreando. A ver, Sergio.
Muy buenos días. Bueno, pues si la incertidumbre ya estaba palpante en estas elecciones, principalmente durante la campaña electoral, ahora el panorama tras lo emitido en estos resultados de las elecciones italianas también deja un panorama algo complejo para formar gobierno, y es que la última reforma obliga al menos tener el 40% de los votos para lograr formar gobierno. Ayer 46 millones de italianos estaban llamados a ejercer su derecho al voto, lo hizo en torno al 73%, unas elecciones donde nunca se había vivido tanta incertidumbre en un país en el que de momento ahora tendrán que buscar cuáles serán los nuevos acuerdos. El gran derrotado es el Partido Demócrata, que se había presentado el candidato Renzi, que ya había salido tras una derrota electoral y que ahora se vuelve a presentar y sufre otro gran batacazo por parte de las fuerzas emergentes, en este caso el movimiento el 5 Estrella, un movimiento que todavía no se conoce muy bien cuál es su formación política, para qué lado cojea de la historia. Sin embargo, los votantes han confiado en torno al 32% del electorado a este movimiento emergente frente al auge de la extrema derecha, como por ejemplo la Liga Norte, que ha dado el sorpaso a la derecha tradicional italiana, Forza Italia, del candidato Silvio Berlusconi, que de momento estaba inhabilitado para poder ejercer como Cavalier, pero lo cierto es que ahora incluso estas formaciones podrían dar, uniéndose con algunos grupos eurocépticos, formar una gran coalición. Sobre la mesa está el gran reto de formar gobierno. Lo cierto es que hay tres bloques, tres importantes, que siguen generando su rechazo al fenómeno migratorio, y es que ha sido sin duda las migraciones el gran tema principal de estas elecciones, unas elecciones donde el 62% de los italianos rechazan el proceso migratorio, pero también rechazan la actuación de la Unión Europea, que ha dejado sola a Italia en un momento en el que en los últimos años más de 100.000 personas han llegado a las costas del sur de Italia. Vamos a ver qué ocurre a partir de ahora con este panorama político en Italia y sobre todo que afecta al resto de la Unión Europea. Gracias, Sergio. Sergio Rodrigo con nosotros. Me voy con Gilda Silvestrucci de inmediato a Honduras para hoy un tema expectante entre la población del país. ¿Cuál es? Adelante, Gilda. Muy buenos días, así es, este día la jueza encargada de llevar el caso de la ex primera dama Rosa Elena de Lobo definirá si ella sigue privada de libertad o queda exenta de los cargos que se le están imputando. Mientras tanto, el gobierno de Honduras a través de las autoridades policiales han procedido a incautar los bienes del expresidente Porfirio Lobo Sosa, particularmente la casa de habitación donde vivía con la señora Rosa Elena Bonilla de Sosa. También en las próximas horas se van a conocer los nombres de las nuevas personas que podrían ser detenidas por estos actos de corrupción, que suman ya aproximadamente 21.000 millones de lempiras, cerca de 1.000 millones de dólares, muchos de ellos vinculados a la sustracción de fondos en el gobierno, en el área de proyección social, en el área de salud y también en concesiones a proyectos hidroeléctricos. Es lo que podemos resumirles hasta este momento, cómo van estos señalamientos de corrupción a las autoridades del gobierno de Porfirio Lobo Sosa y también a miembros del gobierno del actual gobernante Juan Orlando Hernández. Gracias, Gilda. Me quedo ahí mismo, suelo español también, Vicente Montaguda. Ayer habló Mariano Rajoy. En absoluto, dice, pero no hay nada para mejorar en su gobierno, no solo en su gobierno incluso, sino en el PP. Ha dado declaraciones que repercuten y que hoy generan titulares en la prensa. Vicente, adelante. Hola, muy buenas tardes, saludos a todos desde Madrid. Sí, en el Partido Popular hay preocupación por su caída en todas las encuestas conocidas durante los últimos días y cada vez son más los líderes territoriales que reclaman a Rajoy que tome la iniciativa para detener la fuga de votos que se están marchando fundamentalmente a Ciudadanos, el partido que se consolida como alternativa en la derecha. A la crisis política en Cataluña, que está lejos de resolverse, y los continuos casos de corrupción, se suman ahora las protestas de los pensionistas
pensionistas, un colectivo muy movilizado durante los últimos meses, con protestas cada vez más numerosas en las calles y que anuncia nuevas movilizaciones para las próximas semanas. Se trata además de un colectivo que cuenta con la simpatía, con el apoyo de buena parte de la sociedad. Son gente mayor que ha estado toda su vida trabajando y ahorrando y que ahora en muchos casos no les alcanza para llevar una vida digna. Rajoy, sin embargo, asegura que detrás de estas protestas está la oposición política, a la que culpa de engañar a los pensionistas. Asegura en una entrevista que acabamos de conocer en la prensa canaria que su objetivo es la consolidación de la recuperación económica y la creación de empleo y que este país va por el buen camino. Gracias, Vicente. Hasta luego. Igual que Macri, suelen repetir el discurso, si es que no están asesorados a veces por los mismos. Dicen los neoliberales, vamos bien, tranquilos. Miren quién viene. Al fin me reincorporé a trabajar y todavía no te había visto. Hola, Vale. ¿Cómo estás? Bienvenido, mi amor. Chévere, gracias. ¿Lo viste Colmenares, que también se está reincorporando hoy después de vacaciones? Sí. Hablen de Messi. Activo, ¿Vieron lo que pasó con Messi? Está activo allí en la jugada. Messi tumbó al Atlético. Vamos a tener que ir muy rápido porque tengo invitado cualquier cantidad de información que hoy tuvimos la entrevista en vivo a Óscar López Rivera y se llevó un poquito más de tiempo el tema, no era para menos. Iniesta se lesionó, ¿lo viste? ¿Viste el partido? Sí, y bueno, y Messi llegó a los 600 goles como profesional además, Marcela. Esto es un bárbaro, ¿no? Ya tener 600 goles, qué bárbaro. Hay que ver su genialidad en el Mundial indiscutiblemente. Ay, sí, claro, siempre dicen lo mismo, siempre. Hoy le va para Colombia, le va para Venezuela, para Argentina nunca. No, claro. Ese sentimiento latinoamericano. Suramericano, claro que sí, por supuesto. Avance, claro nomás, compañero, ¿qué más trajo? Vamos a hablar también de otro argentino, Marcela, y es precisamente de, como ya lo decimos, Juan Martín del Potro. Buenas noticias, y es que luego de haber caído en la final de Auckland, en el primer torneo del año, Delpo se coronó campeón del ATP 500 de Acapulco, luego de derrotar por parciales de 6-4 y 6-4 al sudafricano Kevin Anderson. El primer set en cemento mexicano fue parejo y peleado, ninguno se sacaba ventaja hasta que llegó el séptimo juego, en el que Delpo quebró el saque de su rival y luego mantuvo la ventaja para llevárselo 6-4. En el tercer juego del segundo parcial, Anderson cayó al suelo y tuvo que ser atendido en la rodilla por el médico, momento en el cual Juan Martín le rompió el servicio para ponerse 2-1. Esa ventaja le alcanzó hasta el final, ya para volver a imponerse 6-4 y lograr el título mexicano. El tandilense conquistó de esta manera el título número 21 de su carrera y desde el lunes subirá al octavo puesto del escalafón mundial, quedando solamente 80 puntos del séptimo, el belga David Goffin. Del Potro redondeó así un gran torneo de Acapulco, donde eliminó a 3 top 10 como Anderson, el austríaco Dominic Thiem y el alemán Alexander Zverev. Y en otras informaciones, la venezolana Yulimar Rojas, que se convirtió este sábado en bicampeona del salto triple en el Mundial de Atletismo realizado en Birmingham, Inglaterra, luego de obtener la medalla de oro y entonó su himno del país. Yulimar también. Rico, una medalla de oro. Bueno, también tuvo declaraciones, bueno, se lo merece Yulimar, también. Vamos a qué escuchar bárbara. qué dijo. Súper contenta, ¿verdad? Súper emocionada, un logro más, un campeonato más para mí. Y creo que no hay palabras, lo merecía, ¿no? De verdad que tuvimos unos meses duros, de verdad una ruptura en mi talón, faltando solo 2 meses para esta competencia. Gracias a Dios y al doctor Tomás, que le envío un saludo, que de verdad que él trabajó conmigo fuertemente, a mi entrenador, mi familia, a todas esas personas que han estado conmigo, mi madre hermosa, que la amo, que me debe estar viendo, muy emocionada, y de verdad a mi manager también, Alberto Suárez, un beso, un abrazo, gracias por todo el apoyo, y aquí está el resultado de tanto esfuerzo, un campeonato más para nuestro Team Pedroso y el Team Rojas 45. Bueno, para mí mi país es lo más hermoso, lo más maravilloso del mundo. Compito para ellos con gallardía, con fuerza, y esta medalla nueva para ellos, de verdad que les hace muy feliz, les llena de mucha alegría y espero que la disfruten tanto como yo la estoy disfrutando. Gracias por todo el apoyo, gracias a la Federación, al Ministerio, a Venezuela entera, a los 30 millones de habitantes que hay en mi país. Esta medalla de oro es para ustedes y nada, aquí hay Yulimar Rojas para el rato. Besitos. Qué belleza. Qué belleza. Decían, tiene el tamaño de Jordi, así es nuestro operador de sonido. ¿Cuánto? 1,80 y pico tiene, sí, Yulimar. 1,81, 1,82. Sí, lo que se fue la marca, 14,63. Locura. Si supieran los gritos desesperados pidiendo pausa, productor, director, todos se enganchan. Pausa, ya volvemos. Ya venimos.
Jornada de ayer, jornada de elecciones en El Salvador, última actualización del portal del Tribunal Supremo Electoral de ese país. En este momento lo ponemos en nuestra pantalla. Escrutinios preliminares, Asamblea Legislativa. Lo está reseñando el portal, el total de actas hasta ahora escrutadas. Allí tienen el número, 9.422. De ese total se han procesado 5.519. Esto representa casi el 60% de las actas escrutadas. Con ese avance del proceso de conteo de votos, Arena está... Esa organización política se llama así, Arena, lidera resultados, se lleva 528.976 sufragios. Le sigue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional con poco más de 300.000 votos. Sigo avanzando. A ver, vamos a otro portal. Vamos a actualizar de manera rápida los hechos. Han tenido cobertura ayer completa en pantalla de Telesur de estas elecciones. Salvador.com, Tribunal Supremo Electoral dice que con actas escrutadas ya hay una tendencia de ganadores. 46,96% de las actas de diputados escrutadas hasta la 1:15 de la mañana, hora local. Se marca allí una tendencia en la obtención de escaños legislativos, lo dijo el presidente de ese Tribunal Supremo Electoral, el TCE, Julio Olivo. Declaraciones textuales. Sí. Ya tenemos un resultado bastante consolidado del 43%. Nosotros esperábamos con suerte llegar al 50%, decirles que esta es la tendencia que estamos dando. Pronunciamiento de Olivo en conferencia de prensa, eso fue alrededor de la 1 de la madrugada hora local. Les conté que 7 de la mañana hora local, 9 de Caracas, está previsto por lo menos que este organismo dé una nueva información a la prensa. Vamos a seguir revisando portales, me voy a prensa gráfica. El Tribunal Supremo Electoral niega fallas o apagones fuera de lo normal durante este proceso de elecciones. Habló también el magistrado de este tribunal, Fernando Argüello, dijo que no tienen registros de lo que llamó desfases o apagones que hayan provocado alteraciones dentro de estas votaciones. Solo tenemos entendido de procesos normales y de desfases que se han dado de forma normal. Todo ha ido caminando con normalidad, ha resaltado este hombre. No ha habido apagones que no procedan dentro de esa normalidad. Allí entonces un tuit también del TCE, el trabajo de organizar las elecciones es el más complejo del país, ha dicho el organismo. Es una gran logística a nivel nacional. Los dos sistemas de procesamiento son únicos, han sido diseñados para este proceso. Información aportada en Twitter por el magistrado Olivo. ¿Qué está diciendo EFE? Fíjense ya cómo cada cual va acercando a su costal la información. EFE, la derecha toma ventaja y el voto nulo sorprende en las elecciones de El Salvador. Y no solo dice la derecha, cuando amplía la información dice, allí tienen el portal, la extrema derecha tomó ventaja hoy en el escrutinio preliminar de las elecciones legislativas y municipales en El Salvador, mientras que el voto nulo, impulsado por la ciudadanía desencantada con la clase política, sorprendió. Lo está diciendo EFE. La opositora Alianza Republicana Nacionalista, Arena, se puso a la cabeza de los resultados en los comicios legislativos con el 24,9% de los votos escrutados después de 4 horas del cierre de las urnas. Allí están teniendo un poquito de ese panorama. Voy con una más, solonoticias.com. Tienen publicado también Tribunal Supremo Electoral haciendo uso de una forma ciudadana que es por primera vez que se utilizaba. Acá dice, pasa que el verbo utilizar tiene como otras connotaciones cuando uno lo emplea, pero Tribunal Supremo Electoral solo utilizó a 7.900 personas de las 28.000 seleccionadas para cuidar las urnas. Estaban debutando con esta forma, con este proceso, informó el magistrado del ente colegiado Fernando Argüello. Solo se usaron a 7.900 sorteados porque la participación de los partidos políticos permitió la complementación de las mesas. El magistrado destacó que esta iniciativa de integrar a personas no partidarias dentro de la JRB se da por primera vez desde la formación del tribunal. Sin embargo, señaló que esperaba un mayor número de participación
ciudadana. O sea, él habló de la cantidad de personas que fueron a votar, resaltando justamente con la cantidad de personas que estaban listas y prestas para cuidar el voto y que finalmente no fueron convocadas en su totalidad porque asistieron los representantes de los partidos políticos. Así las cosas, momento de despedirnos. Gracias a todos, hay más para compartir. Siga nuestra pantalla. A 5 años de la partida física y solo de la partida física, hoy hablamos a lo largo de este día del legado, de la presencia, de las enseñanzas del líder revolucionario, del comandante eterno Hugo Chávez. A todos, que sea un día de paz, así como lo soñamos, que sea un día de amor, porque nos enseñó amor con amor se paga.